Una de las historias más conocidas en toda la Escritura es la historia de Adán y Eva. ¿Quién en cierto minuto no ha por lo menos escuchado la historia de cómo ellos fallan y cómo ellos comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Son engañados por el diablo, son seducidos por él, por lo que el diablo les ofrecía si ellos comían del árbol, y ellos pecan y fallan delante de Dios. Y cuando ellos se dan cuenta de que ellos estaban desnudos, que estaban desnudos por haber pecado, que estaban desnudos por haber desobedecido a Dios, ellos se esconden. Se esconden de la presencia del Señor, se esconden de la presencia del Señor. El síndrome de Adán es aquel síndrome que presenta dos grandes características. La primera de ellas es que se esconde. Una persona cuando peca y desobedece se tiende a esconder, tal cual como Adán y Eva se escondieron de la presencia del Señor, porque dice Génesis que la voz de Jehová se empezó a pasear por el aire, en medio del huerto se empezó a pasear la presencia de Jehová, y ellos se escondieron. La primera característica de la enfermedad de Adán o del síndrome de Adán es que nos escondemos. Cuando tú y yo nos escondemos es porque hemos pecado, es porque hemos fallado. Tal cual como David se escondió por mucho tiempo de la presencia del Señor cuando peca con Betsabé. David se escondió de la presencia del Señor. Y cuando Dios empezó a pasear por el huerto al aire del día, confronta a Adán, porque delante del Señor nunca nos podremos esconder. Dios encuentra a Adán desde su escondite, lo llama y le pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y Adán culpa a Eva por el pecado que él había hecho, porque dice: la mujer que me diste, ella me dio del árbol y yo comí. Y cuando Dios le pregunta a la mujer, le dice: mujer, ¿qué has hecho? La mujer dice: la serpiente me engañó y yo comí del árbol. Aquí vemos que Adán culpa a Eva por su error y Eva culpa a la serpiente por su pecado. La segunda característica del síndrome de Adán es que culpamos al resto por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras equivocaciones. Dios confrontó a Adán y Eva para que Adán y Eva reconocieran que ellos habían fallado, que ellos se habían equivocado, que ellos habían hecho mal. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos culparon al de al lado por no reconocer su error. Adán no reconoció que él pecó. Él culpaba a Eva por haber pecado. Y Eva culpaba a la serpiente por haber pecado. La invitación que yo te hago con este mensaje es que podamos reconocer cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos. Nosotros a veces culpamos a los demás porque cuando nosotros nos equivocamos queremos desviar la atención de nosotros para llamar la atención hacia otro y para que la atención se enfoque en otro y no en nosotros. Muchos de nosotros a veces culpamos a los demás para que nuestro error no sea visible, para que la atención se vaya de nosotros. Pero quiero decirte que Dios te va a encontrar, que aunque tú no reconozcas tu error, por más que te escondas, Dios te va a encontrar. Dios encontró a Adán y Eva, ellos se habían escondido de la presencia, pero Dios los encontró. Es tiempo de reconocer nuestros errores, es tiempo de reconocer cuando nosotros fallamos. Adán y Eva, ellos no reconocieron que habían pecado, sino que se alejaron y culparon a los demás por su error. Muchos de nosotros a veces queremos justificar nuestra condición, nuestra mala condición espiritual por culpar a los demás. Muchos culpan al hermano de la iglesia, muchos culpan al pastor, muchos culpan al de acá o al de allá para desviar su atención de su condición espiritual que está mala. Cuando David censa al pueblo y el ángel de Jehová empieza a matar personas, se mueren 70,000 personas. Y David habla con Dios y le dice: yo fui el que pequé, yo fui el que cometió la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Y viene el Señor y le dice a Gad que a David levante un altar. David reconoció que él había fallado. David reconoció que él se había equivocado. David no culpó a los demás. David no culpó al resto por su pecado. Él reconoció que él mismo había fallado. La invitación que yo te hago este tiempo es que tú y yo reconozcamos cuando nosotros fallamos, de no culpar a los demás por nuestra propia condición, de no culpar a los demás cuando nosotros fallamos delante de Dios.
La primera característica cuando alguien falla, cuando alguien peca, está en pecado, es que primero se esconde de la presencia del Señor. El que se esconde de la presencia es porque no quiere que sus pecados sean expuestos a la luz de Dios. Y la segunda característica es que tiende a culpar al resto por sus propios errores. Ese es el síndrome de Adán. La invitación que yo te hago es que no seamos como Adán y Eva, sino que seamos como David. Aunque David falló y falló muy grave, él reconoció que él había fallado y no culpó a los demás. Él pudo haber culpado al diablo, él pudo haber culpado a Joab, él pudo haber culpado a medio mundo, pero David dice, yo fui el que pequé. Una de las características que Dios ama es la verdad. Una de las características que a Dios más le gusta es la sinceridad. Cuando tú y yo somos sinceros delante de Dios y somos honestos por nuestros propios pecados, déjame decirte que más rápido alcanzamos misericordia, que más rápido Dios nos perdona. Dios se enojó con Adán y Eva, no tanto porque pecaron, sino porque no reconocieron que ellos habían fallado. Dios se enojó porque pecaron, claro que sí, pero Dios se molestó más porque ellos no reconocieron que habían fallado, sino que culparon a los demás. Espero que de aquí en adelante, o esperamos que de aquí en adelante, tú no culpes al resto. Yo no quiero culpar al resto por mis propios errores, porque yo debo ser responsable de mis propios errores, ya no como Adán. Tomemos el ejemplo de David, de reconocer nuestros propios errores, de reconocer cuando nosotros fallamos y de no escondernos de la presencia, sino exponernos a la luz para que nuestras obras sean expuestas a la luz. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.